Buenas, buenas, mis queridos estudiosos de la anatomía. Mi nombre es Juan José Sánchez y hoy hablaremos acerca de la columna vertebral o lo que es la columna raquídea. Antes de comenzar los exhortos, invito a que se unan a mi canal. Aquí en la esquina inferior derecha les dejo un link para que directamente se suscriban al canal. Entonces, la columna vertebral es una estructura muy larga de estudiar en anatomía, es por eso que decidí dividir el contenido en varios videos. Hoy hablaremos acerca de las generalidades de la columna, así como también de sus curvaturas. Entonces, la columna vertebral es eso, es la columna del cuerpo, es lo que hace que nosotros podamos erguirnos, podamos mantenernos de pie, ya que es una estructura de sostén, de soporte rígido, pero que a su vez es bastante flexible, que es quien carga el peso de todo nuestro cuerpo y lo transmite después hacia los miembros inferiores. Además de eso, tiene una función muy importante, que es que adentro de lo que es la columna vertebral hay un canal que es el canal medular, por donde pasa la médula espinal, de manera que también le sirve como protección a esa estructura tan importante del sistema nervioso como lo es la médula espinal. Entonces, esa columna vertebral está conformada por un conjunto de huesos que vamos a denominar vértebras. Cada hueso lo vamos a denominar vértebra. Ella nace a nivel de la base del cráneo, ¿ok? Y termina en la punta del hueso coxígeo. Entonces, las primeras vértebras que vamos a ver son 24 vértebras, que son las que nosotros denominamos vértebras presacras, porque están antes del gran hueso sacro, que es este que ven aquí. Sin embargo, el hueso sacro es considerado un hueso también de la columna vertebral, así como el hueso que viene después de él, que es el hueso coxígeo. Pero principalmente vamos a ver que lo que más énfasis se le hacen en anatomía es a las vértebras presacras. Ellas se dividen en varios grupos de acuerdo a su localización y de acuerdo a estructuras anatómicas propias de cada grupo. Entonces, esas 24 vértebras presacras las dividimos en tres grupos. Un grupo más superior, que es la que me corresponde al cuello, que es la que vamos a denominar vértebras cervicales, que son 7. ¿Sí? Lo común, la mayoría de las personas tienen 7 vértebras cervicales. Ellas se denotan en anatomía con la letra C, siendo la más superior la primera. Siempre se cuentan desde arriba hacia abajo. Entonces, la que está pegada a la base del cráneo es C1, luego C2, C3, C4 hasta C7. Ella es la que está en la parte del cuello, por eso es que reciben el nombre de vértebras cervicales y nunca se le olvide que son 7. Luego vienen 12 vértebras torácicas. Ok, esas vértebras torácicas también en muchos libros las encuentran con el nombre de vértebras dorsales, es lo mismo. Ellas son 12. Igualmente se empiezan a contar desde arriba hacia abajo. Después de ese 7 viene entonces D1, D2, D3 hasta D12. Como también se le llaman vértebras torácicas, también la pueden encontrar en algunos textos con el nombre de T1, T2, T3 hasta T12 igualmente. Y luego, para terminar las 24, ya llevamos 19, vienen 5 vértebras lumbares, que son las últimas de las vértebras presacras, que es la que después se va a continuar con el hueso sacro. Estas vértebras lumbares son 5, igualmente se denotan con la letra L, que es L1, L2, L3, L4 y L5. Igualmente, este gran hueso que ven aquí completo es el que nosotros denominamos hueso sacro, que no es más que la fusión de 5 vértebras, solamente que en anatomía se estudia como una sola gran vértebra, que es el hueso sacro. Y por último, el hueso coxígeo, que no es más que la fusión también de 4 vértebras. El sacro es de 5 y el coxis o hueso coxígeo, los nombres están válidos en anatomía, es la fusión de 4 vértebras. De manera que estos son los huesos que me conforman a la columna vertebral. Ya en el siguiente video les explicaré las características propias de las vértebras cervicales, en qué se diferencian con las vértebras torácicas y qué diferencian a estas dos de las vértebras lumbares, porque cada una tiene características específicas y por eso es que se logró hacer esta clasificación de las vértebras presacras. Entonces, esa columna vertebral en longitud mide 2/5 partes de la altura corporal total. ¿Ok? Esos huesos presacros están articulados entre ellos y separados por estas estructuras que veremos luego en un video de articulaciones de la columna, que es lo que denominamos discos intervertebrales, porque son discos que están entre las vértebras, son láminas o discos cartilaginosos, que es lo que le ayudan a que ella tenga esa forma de arco, que pueda tener esa gran flexibilidad. Entonces, ella se dice que tiene una forma cónica, es decir, desde las vértebras cervicales a las vértebras lumbares, porque a medida que ella va descendiendo, se va haciendo más ancha y más alta.
Esto se debe a que a medida que va descendiendo la columna, obviamente es más peso el que ella tiene que soportar. Es por eso que la vértebra que está por debajo, la que está por debajo de la que le presigue, siempre es más gruesa y es más alta, porque cada vez tiene que soportar más peso, porque cada vez se le añaden más estructura, hasta que llega la vértebra lumbar, que es la más ancha de todas y la más alta de todas, la quinta lumbar, porque es la última de las presacras, y luego comienza a invertirse ese cono con el hueso sacro y el hueso coxígeo, porque son estructuras que ya no cargan casi peso, porque ya a nivel de la parte superior del sacro es que el peso se transmite desde todo el cuerpo hasta lo que es el hueso coxal, y el hueso coxal de la cadera hasta lo que son los miembros inferiores a través del fémur. Entonces, no se les olvide esta forma cónica. Hay un ángulo muy importante que estudiamos, se estudia mucho en traumatología, que es un ángulo que forma una línea que vamos a pasar por todo el eje de las vértebras lumbares y todo el eje del hueso sacro. Ese ángulo se va a llamar ángulo lumbosacro, y lo normal es que mida de 130 a 160 grados. No debe ni medir menos de 130 o más de 130, porque decimos que ya hay una patología a nivel de lo que es el ángulo lumbosacro. Ahora, vean que la columna vista desde una visión lateral, esto les recuerdo que es anterior, esto es posterior, y lo que estamos viendo es una visión lateral izquierda específicamente. Entonces, visto desde lateral, vemos que ella no es totalmente recta, sino que tiene unas curvaturas. Eso es importante para su función porque, como les digo, ella sirve como el arco, como la parte de madera de un arco, que ustedes la pueden presionar y es como un resorte. Gracias a estas curvaturas que ella puede ejercer su función de amortiguación. Entonces, vean que esas curvaturas las vamos a ir en dos grandes grupos. Ojo, son curvaturas que vemos desde un sentido antero o posterior, por eso es que también se le llaman curvaturas anterosuperiores. Entonces, vamos a tener primero la gran curvatura primarias. Esas curvaturas primarias son específicamente la curvatura de la columna dorsal y la curvatura de la columna sacra. Ellas tienen la característica, siempre las primarias son cóncavas hacia adelante. Vean que hacia anterior ellas muestran una concavidad, pero no está malo decir que ellas también son convexas hacia atrás, porque todo lo que es cóncavo hacia adelante también es convexo hacia atrás, o por lo menos en este caso la anatomía. Es como que vean una cucharilla, tiene una concavidad, pero usted la ven por atrás y es una convexidad. Entonces se dice que las curvaturas primarias, que son la dorsal y la sacra, son cóncavas hacia adelante, o lo que es lo mismo decir, convexo hacia atrás, hacia posterior. ¿Por qué se llaman curvaturas primarias? Ellas se llaman curvaturas primarias porque siguen el mismo eje de la curvatura que tiene el embrión. Ustedes ven un embrión en embriología, toda la columna es cóncava hacia adelante, toda la columna. Entonces estas curvaturas, como siguen ya en la vida adulta la misma forma cóncava hacia adelante, se dice que son primarias porque siguen la misma curvatura del embrión, es decir, ellas se forman en la etapa embrionaria. Luego hablaremos de las curvaturas secundarias, que son el segundo grupo de curvaturas en sentido antero-posterior. Esas curvaturas secundarias son las curvaturas entonces las que sobran, cervical y lumbar. Vean que están intercaladas, una secundaria cervical, una primaria torácica, una secundaria lumbar y una primaria sacra. Esas curvaturas secundarias son todo lo contrario. Vean que ellas más bien son cóncavas hacia atrás, pero hacia adelante me muestran la convexidad. Entonces es lo mismo yo decir, son cóncavos hacia posterior, pero convexas hacia anterior. Entonces ya saben que ellas están intercaladas para poder contrarrestarse una con otra y funcionar como resorte. Estos dos son los grupos de estructuras curvaturas anteroposteriores. Ahora, ¿por qué estas curvaturas se llaman secundarias? Les explico. Cuando nacemos, estas curvaturas todas son cóncavas hacia adelante, son primarias porque son las del embrión. Pero a medida que el niño, después que nace, y ergue la cabeza, ellas se empiezan a formar en la etapa embrionaria, pero se terminan de formar después que el niño nace. Cuando él logra erguir la cabeza, que está erguido, es que se forma esta curvatura hacia atrás, porque el peso de la cabeza hace que se forme la curvatura cervical y se hace la curvatura lumbar, cervical, mientras que la curvatura lumbar se forma es cuando ya el niño puede ponerse de pie, que se estabiliza. Entonces por eso es que se llaman estas dos, la cervical y la lumbar, curvaturas secundarias, y por eso es que son cóncavas hacia atrás. Entonces, ¿cómo se forman estas curvaturas? Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué la columna adopta esa forma hacia adelante o la adopta hacia atrás? Es porque anatómicamente ya ella está hecha para que ella haga eso. Presten atención, les explico. Vamos a empezar con las curvaturas primarias. Las curvaturas primarias, bueno, aquí pusimos el ejemplo de la curvatura dorsal.
Fíjense que ellas son cóncavas hacia adelante, como le dije, pero ¿por qué son cóncavas hacia adelante? Es un problema en el cuerpo de los vértebras, en los cuerpos vertebrales. Fíjense ustedes que los cuerpos vertebrales no son totalmente cuadriláteros, sino que la parte anterior es más corta, menos baja, mientras que la parte anterior es más larga, es decir, es más alta. No sé si me explico, la parte anterior es más baja y la parte posterior es más alta. Eso hace que al yo apilar, tienen una forma cónica, ¿sí? Como de un cono, eso hace como de una cuña, una forma cuña es la palabra, cuneiforme. Como la parte anterior es más baja y la posterior es más alta, al yo apilar varias vértebras una encima de otra, ella va a adoptar esa forma, porque es que físicamente, anatómicamente, ella tiene que lanzar esa curvatura hacia adelante, esa concavidad hacia adelante. El problema no está en los discos, vean que los discos intervertebrales, que aquí se los puse en rojo, son del mismo tamaño. El problema es el cuerpo vertebral, que es más largo, más alto en la parte posterior que en la parte anterior, y eso hace que se formen las curvaturas primarias por una variedad que hay en el cuerpo de las vértebras, ¿ok? Por eso es que hay esa concavidad hacia adelante, como lo pueden ver aquí. Cosa distinta pasa con la curvatura secundaria. ¿Qué pasa con la curvatura secundaria? Ya en la curvatura secundaria el problema no es del cuerpo vertebral, el problema es de los discos intervertebrales. Fíjense ustedes que los discos intervertebrales, aquí pusimos el ejemplo de la vértebra de la columna lumbar, que es una secundaria, que es convexa hacia adelante o cóncava hacia atrás. Vean que los discos son más altos en la parte anterior que en la parte posterior. Eso hace que al yo poner un disco, al yo poner un disco intervertebral que sea más grueso, más alto en sentido anterior que posterior y poner uno encima de otro, al yo ponerle las vértebras, ella va a hacer la convexidad hacia adelante, o lo que es lo mismo decir la concavidad hacia atrás. Entonces, en la secundaria ya no es un problema del cuerpo vertebral, es un problema del disco, que es más corto en sentido posterior que en la parte anterior. No se les olvide entonces eso. Ahora, hay unas acentuaciones patológicas que pueden ocurrir en esta columna vertebral. Sí, estas acentuaciones patológicas pueden ocurrir o en sentido anteroposterior o en sentido laterolateral. Entonces, cuando hay una acentuación de una curvatura primaria, que les recuerdo que la primaria, ¿ok?, era la dorsal y la sacra. Cuando hay una acentuación de cualquiera de las dos, como esta, que vean que está acentuada la columna dorsal, eso se denomina una cifosis, comúnmente conocido como joroba o jiba de búfalo. Acentuación de cualquier curvatura primaria, lo más común es que sea la dorsal. Es más común la acentuación patológica de la dorsal que de la sacra, pero eso se denomina una cifosis. Estamos hablando en sentido anteroposterior. Ahora, cuando es más bien acentuación de una secundaria, sea cervical o lumbar, solo que es más común la lumbar, lo denominamos lordosis. ¿Ok? Es lo que hacen las mujeres embarazadas, que ya hacen una lordosis lumbar fisiológica. Es normal que la hagan porque es más peso el que tienen que soportar. Igualmente las personas que tienen acondroplasia, que vulgarmente llamamos enanos, ellos tienden a hacer una lordosis lumbar, porque se llama lordosis porque es acentuación de una secundaria. ¿Ok? Ya saben que estas dos acentuaciones son en sentido anteroposterior, tanto la cifosis como la lordosis. Pero ¿qué pasa si hay una desviación de la columna en sentido lateral? Es decir, que no es anteroposterior, sino que la columna se va hacia un lado, hacia cualquiera de los lados. Eso lo vamos a denominar una escoliosis. Y muy común en las mujeres en desarrollo. ¿Sí? Puede ser una escoliosis estructural o por una escoliosis por una mala postura que haya tenido la persona. Entonces esa escoliosis la vamos a denominar de acuerdo a la parte en donde esté. Puede ser una escoliosis torácica de las vértebras dorsales o una escoliosis de las vértebras lumbares aquí, o puede ocurrir una escoliosis a nivel cervical. ¿Ok? Entonces, amigos, ese ha sido todo el video. No olvides darle like en la manito, no olvides compartirlo y no olvides regalarme tu suscripción en el circulito que te sale aquí y seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejaré los links para que vean los subsiguientes videos de la columna. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por su colaboración.